La noche en que Nikola Tesla nació, el cielo no estaba en calma. Relámpagos rasgaban la oscuridad sobre un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro, como si la naturaleza misma estuviera descargando una energía que no podía contener. Era el 10 de julio de 1856, poco antes de la medianoche, en Smiljan, una aldea rodeada de montañas, caminos de tierra y silencio rural. Mientras la tormenta avanzaba, una partera observó al recién nacido y murmuró, casi con temor, que aquel niño sería hijo de la oscuridad. La madre respondió sin dudar, no, será hijo de la luz. Cada vida comienza con una coincidencia. La de Tesla comenzó con un presagio. Nikola nació en una familia marcada por una tensión silenciosa, la fe contra la mente. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote ortodoxo. Hombre severo, disciplinado, creía profundamente en la palabra escrita y en la estructura moral del mundo. Su madre, Yuka Tesla, nunca fue a la escuela. Sin embargo, poseía una memoria extraordinaria y una habilidad casi sobrenatural para crear herramientas domésticas con sus propias manos. Nikola la observaba trabajar durante horas, engranajes improvisados, mecanismos simples, soluciones prácticas a problemas cotidianos. Muchos años después escribiría, mi madre era una inventora nata. Todo lo que soy se lo debo a ella. Pero lo que nadie sabía entonces era que esa casa modesta albergaba una mente que pronto se volvería incompatible con el mundo que la rodeaba. Antes de cumplir los 5 años, Nikola presenció una escena que lo marcaría para siempre. Su hermano mayor, Dane, era considerado el prodigio de la familia. Inteligente, carismático, admirado por todos. Nikola vivía a su sombra. Una tarde, Dane murió en un accidente con un caballo. La familia quedó devastada. Nikola, demasiado pequeño para comprender la muerte, comprendió algo peor, la culpa. Durante años creyó, o fue inducido a creer, que él había provocado el accidente. Ese dolor silencioso se convirtió en una herida abierta que jamás cerró. Las visiones comenzaron después de su muerte, recordaría. Visiones intensas, incontrolables, que reemplazaban la realidad. ¿Era imaginación o el comienzo de algo más? A partir de ese momento, Nikola comenzó a experimentar algo inusual. No eran sueños, no eran recuerdos, eran imágenes mentales tan vívidas que se superponían al mundo real. Podía ver objetos con tal claridad que debía tocarlos para asegurarse de que no existían. Sufría dolores, sobresaltos, una sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Los adultos lo observaban con preocupación. Los niños lo evitaban. Sin embargo, en medio de ese caos interno, Nikola descubrió una habilidad extraordinaria. Podía construir máquinas completas dentro de su mente, sin papel, sin bocetos, sin errores. Nikola no jugaba como los demás niños. Caminaba solo, pensaba solo. Contaba pasos, calculaba trayectorias, repetía frases hasta alcanzar una sensación de perfección. Desarrolló manías, rechazo a objetos redondos, obsesión con el número 3, una necesidad extrema de orden. Hoy lo llamaríamos trastorno obsesivo. Entonces, solo era el niño extraño. Pero esas mismas obsesiones le dieron una disciplina mental feroz. Mientras otros dormían, él pensaba, mi cerebro es solo un receptor. En el universo existe un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Pero, ¿qué precio se paga por una mente que nunca descansa? Milutin Tesla quería que su hijo siguiera el camino del sacerdocio, disciplina, palabra, fe. Nikola quería entender cómo funcionaba el mundo. Las discusiones eran silenciosas, pero constantes. El padre veía rebeldía, el hijo veía destino. En secreto, Nikola leía libros de ciencia, memorias técnicas, tratados de física. Cada página era una fuga, cada concepto una confirmación. La ciencia no es sino perversión de sí misma, a menos que tenga como fin último mejorar a la humanidad. Pero el destino aún tenía un obstáculo más que imponerle. A los 17 años, Nikola enfermó gravemente de cólera. Durante meses estuvo al borde de la muerte. Postrado, delirante, su cuerpo fallaba mientras su mente seguía activa. Los médicos no daban esperanza. Fue entonces cuando ocurrió algo decisivo. Su padre, desesperado, se inclinó sobre la cama y le dijo, si sobrevives, estudiarás ingeniería. Nikola sobrevivió. Más tarde escribiría, la enfermedad fue una bendición disfrazada. Pero lo que nadie sabía era que aquel pacto selló no solo su futuro, sino el rumbo de la electricidad moderna. Cuando Nikola finalmente se recuperó, algo había cambiado. Ya no dudaba,
Ya no temía, había visto la muerte y había sido devuelto con un propósito. El niño atormentado por visiones estaba listo para convertirse en algo más peligroso, un hombre con una idea clara, en un mundo que aún no estaba preparado para ella. Pero esta es solo la primera página. La verdadera lucha recién comenzaba. Nikola Tesla dejó atrás Millan con una promesa cumplida y otra pendiente. Había sobrevivido. Ahora debía demostrar que su mente tenía un lugar en el mundo. Ingresó al Instituto Politécnico de Graz, en el Imperio Austrohúngaro. Allí, por primera vez, se encontró rodeado de jóvenes tan ambiciosos como él, profesores exigentes y máquinas reales que no existían solo en su imaginación. Tesla no destacaba por sociabilidad, destacaba por resistencia mental. Dormía apenas 2 o 3 horas por noche. Estudiaba sin descanso, memorizaba libros completos. Uno de sus profesores diría más tarde que su capacidad era inquietante. Puedo trabajar sin interrupción durante 72 horas, escribiría Tesla. Mi mente no conoce la fatiga, pero lo que nadie veía era que ese mismo impulso empezaba a consumirlo. Fue en Graz donde Tesla escuchó por primera vez una demostración de un motor de corriente continua. El dispositivo chisporroteaba, vibraba, perdía eficiencia. Tesla levantó la mano y dijo algo impensable para un estudiante. Este sistema puede mejorarse. No necesita conmutador. El profesor se rió, dijo que era imposible. Ese instante quedó grabado en su memoria. En ese momento, vi como un relámpago el principio del motor de corriente alterna. Pero la idea era demasiado adelantada, demasiado limpia, demasiado peligrosa para un mundo que ya había invertido millones en otra dirección. El mismo perfeccionismo que lo hacía brillar comenzó a destruirlo. Tesla desarrolló una adicción al juego, no por placer, sino por compulsión matemática. Apostaba como si pudiera calcular el azar. Perdía, volvía a ganar, volvía a perder. Descuidó clases, perdió becas. Dejó Graz sin título. Me dominaban fuerzas que no comprendía, admitiría más tarde. Para su familia fue una vergüenza. Para él, un fracaso insoportable. Pero el destino aún no había terminado con él. Años después, en Budapest, Tesla trabajaba en una oficina telegráfica. No era el futuro que había imaginado. Una tarde caminaba por un parque con un amigo. De repente, se detuvo. El sol descendía. Las sombras se alargaban. Entonces ocurrió. Tesla vio el campo magnético rotatorio completo, girando ante sus ojos, no como teoría, como una máquina funcionando. Tomó un palo y dibujó diagramas en la Tierra. En ese instante, el motor nació completo. Ese momento, silencioso, sin testigos, cambiaría la historia del mundo. Tesla comenzó a trabajar para empresas eléctricas en Europa. Mejoraba sistemas, optimizaba diseños, pero había un problema constante. No sabía venderse, no pedía crédito, no protegía patentes. Creía que la idea debía imponerse por sí misma. El presente es de ellos, el futuro, por el que realmente trabajé, es mío. Mientras otros acumulaban influencia, Tesla acumulaba ideas, sin protección. En 1884, con poco dinero y una carta de recomendación en el bolsillo, Tesla abordó un barco rumbo a Nueva York. La carta estaba dirigida a un solo hombre, Thomas Edison. Decía: «Conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno, el otro es este joven». Tesla llegó a América con 4 centavos, algunos poemas y el diseño mental del futuro eléctrico. No sabía que estaba a punto de entrar en la batalla más brutal de su vida. Nueva York era ruidosa, caótica, despiadada, y Edison era su rey. Tesla aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse no solo a un hombre, sino a un sistema entero. La guerra de las corrientes estaba por comenzar. El genio no necesita aprobación. Necesita tiempo, pero el tiempo, una vez más, no estaba de su lado. Cuando Nikola Tesla cruzó por primera vez las puertas de los talleres de Thomas Edison en Nueva York, comprendió de inmediato que había entrado en otro mundo. No era el mundo de la teoría, era el mundo del ruido, del humo, de las máquinas improvisadas que funcionaban más por insistencia que por elegancia. Edison no era un científico en el sentido académico.
Era un empresario de la invención. Probaba, fallaba, repetía y ganaba. Tesla, en cambio, veía fallas conceptuales en cada cable, en cada conmutador, en cada chispa innecesaria. Edison tenía una manera empírica de trabajar, escribiría Tesla. Yo veía las cosas de otro modo. Aún así, aceptó el empleo. Necesitaba dinero, necesitaba acceso, necesitaba tiempo. Pero lo que nadie sabía era que esas dos mentes no podían coexistir por mucho tiempo. Edison defendía la corriente continua. Era peligrosa, ineficiente a larga distancia, pero ya estaba instalada. Había inversión, había poder. Tesla defendía algo radical: corriente alterna, un sistema más limpio, escalable, elegante. El problema no era técnico, era económico. Tesla comenzó a trabajar jornadas imposibles, resolviendo problemas que otros no podían. Rediseñó generadores, optimizó sistemas completos. Edison, impresionado, le prometió una recompensa: $50,000 si lograba mejorar el sistema. Tesla cumplió. Cuando pidió el pago, Edison respondió con una sonrisa seca: «Tesla, usted no entiende el humor americano». Ese fue el momento exacto en que algo se quebró. Sentí que todo mi trabajo había sido tratado como una broma. Tesla renunció. No gritó, no discutió, simplemente se fue. Lo que siguió fue uno de los periodos más humillantes de su vida. Tesla pasó de ingeniero brillante a obrero, cavando zanjas en Nueva York para sobrevivir. La ciudad que prometía futuro ahora le ofrecía barro. Mientras trabajaba, pensaba. Mientras cavaba, imaginaba. Mis sufrimientos mentales fueron más intensos que cualquier esfuerzo físico. Dormía poco, comía mal, pero su mente seguía intacta, y en silencio su idea crecía. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo un hombre con una idea capaz de electrificar el mundo terminar cavando zanjas? La respuesta llegaría más adelante. En 1887, Tesla logró finalmente atraer la atención de inversores. No hablaba de cables, no hablaba de negocios, hablaba de principios universales. Construyó su primer motor de corriente alterna funcional, no en papel, en realidad. El dispositivo giraba con una suavidad que nadie había visto antes, sin chispas, sin desgaste innecesario. Sabía que, una vez visto, el mundo no podría ignorarlo. Ese año presentó sus patentes fundamentales sobre corriente alterna. Era el comienzo de algo irreversible. Pero aún faltaba el escenario. En 1888, Tesla fue invitado a hablar ante the American Institute of Electrical Engineers. Subió al escenario con calma. No gritó, no exageró. Explicó paso a paso cómo la corriente alterna podía transportar energía a grandes distancias con pérdidas mínimas. Los ingenieros escuchaban en silencio. Algunos tomaban notas, otros negaban con la cabeza, pero nadie se rió. Sentí que por primera vez me estaban escuchando. Entre el público había representantes de George Westinghouse. Ellos sí entendieron. Westinghouse no solo comprendió la idea, comprendió su valor estratégico. Compró las patentes de Tesla y le ofreció regalías. No una promesa vaga, un contrato. Tesla, agotado por años de precariedad, aceptó. Ese acuerdo marcó el inicio del enfrentamiento definitivo entre dos visiones del futuro eléctrico. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Sin embargo, el precio de ese triunfo aún no estaba claro. Aquel fue el punto exacto de no retorno. Tesla había pasado de marginado a pieza central de una guerra industrial. Pero aquí hay un detalle poco conocido. Tesla nunca quiso derrotar a Edison. Quería superar el problema. No me interesaba vencer a un hombre, sino liberar a la humanidad de un límite. La guerra de las corrientes aún no había alcanzado su clímax, pero el tablero ya estaba armado. Y Tesla, por primera vez, tenía una oportunidad real y algo que perder. A finales de la década de 1880, la electricidad dejó de ser una promesa científica para convertirse en un campo de batalla industrial.
No se discutían ecuaciones, se disputaban ciudades, contratos y poder. De un lado estaba Thomas Edison, defensor de la corriente continua, con una red ya instalada y enormes intereses económicos. Del otro, Nikola Tesla, respaldado por George Westinghouse, impulsando la corriente alterna. No era solo una diferencia técnica, era una diferencia moral, económica y filosófica. La lucha no era por la verdad científica, diría Tesla, sino por quién controlaría el futuro. La guerra de las corrientes había comenzado. Edison entendía algo fundamental. Si no podía ganar con argumentos técnicos, podía ganar con miedo. Comenzó una campaña pública para asociar la corriente alterna con la muerte. Se organizaron demostraciones donde animales eran electrocutados con corriente alterna para mostrar su peligrosidad. Los periódicos publicaban titulares alarmistas. La electricidad, que debía iluminar el mundo, ahora parecía una amenaza. Tesla observaba todo desde la distancia. No participaba, no respondía. La violencia nunca ha sido argumento de la verdad. Pero cada animal sacrificado, cada artículo sensacionalista, era un golpe directo a su trabajo y a su conciencia. Mientras la guerra se intensificaba, Tesla comenzaba a pagar el precio en su propio cuerpo. Dormía poco, comía de forma irregular. Sus manías se agudizaban. Evitaba el contacto físico. Lavaba obsesivamente sus manos. Contaba pasos, platos, servilletas. La presión constante lo aislaba aún más. «Mi sistema nervioso es extremadamente sensible», escribiría. «Cada estímulo se multiplica». A diferencia de Edison, Tesla no tenía una red social sólida ni familia cercana en Estados Unidos. Su mundo se reducía a ideas, máquinas y silencios prolongados. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Puede una mente brillante resistir una guerra diseñada para destruirla psicológicamente? La respuesta aún no era clara. Westinghouse comenzó a sentir el peso financiero de la batalla. Las demandas, la propaganda negativa y la presión de los inversores amenazaban con destruir su empresa. En un gesto que pocos conocen en detalle, Tesla tomó una decisión extrema. Renunció a millones de dólares en regalías futuras para aliviar a Westinghouse y permitir que la corriente alterna sobreviviera. Rompió el contrato. Preferí ver triunfar mi idea antes que enriquecerme con ella. Ese acto noble y devastador selló su destino económico. Tesla ganó la guerra tecnológica, pero perdió la estabilidad financiera para siempre. A medida que la controversia alcanzaba su punto máximo, Tesla se encontró agotado, física y emocionalmente. La prensa comenzaba a tratarlo como un genio excéntrico. Los empresarios lo veían como poco confiable. Sus demostraciones públicas, donde dejaba pasar electricidad por su cuerpo para probar la seguridad de la corriente alterna, rozaban lo temerario. No lo hacía por espectáculo, lo hacía por desesperación. Debía demostrar con mi propio cuerpo lo que otros se negaban a aceptar. Cada chispa era un argumento, cada aplauso una tregua momentánea. Cuando finalmente la corriente alterna comenzó a imponerse, primero en proyectos grandes, luego en ciudades enteras, Tesla no celebró. No hubo brindis, no hubo descanso. La guerra lo había cambiado. Había aprendido que el mundo no recompensa necesariamente al que tiene razón, sino al que resiste más tiempo. La mayoría de las personas confunden complejidad con profundidad. Tesla había ganado el conflicto técnico, pero había perdido algo más difícil de recuperar: la confianza en el sistema que debía proteger a los innovadores. Al finalizar la década, la guerra de las corrientes comenzaba a apagarse. La electricidad fluía, las ciudades se iluminaban, pero Tesla, en silencio, se alejaba del centro de la escena. Había sobrevivido al conflicto más intenso de su vida. No ileso, no intacto. El progreso humano siempre exige sacrificios, reflexionaría. Algunos los paga la historia, otros los paga el individuo. Y aunque el mundo avanzaba gracias a su obra,
Tesla ya caminaba hacia una soledad más profunda. La controversia había terminado. El precio apenas comenzaba a sentirse. Cuando la corriente alterna comenzó a consolidarse como el sistema dominante, el mundo cambió sin ceremonias. No hubo un día exacto en el que alguien anunciara la victoria. Simplemente ocurrió. Las ciudades crecían, las fábricas se expandían, la electricidad viajaba a distancias que antes parecían imposibles. Detrás de ese cambio estaba el trabajo de Tesla. Pero su nombre no aparecía en los titulares con la frecuencia que cabría esperar. Las empresas celebraban, los inversores sonreían, los ingenieros aplicaban sus principios. Tesla observaba todo con una mezcla de alivio y distancia. La satisfacción de ver una idea funcionar es profunda, escribiría, pero rara vez viene acompañada de justicia. Había ganado, y al mismo tiempo había quedado al margen del festejo. A comienzos de la década de 1890, Tesla empezó a recibir reconocimiento formal. Fue invitado a conferencias, aplaudido en auditorios repletos, presentado como un visionario. En 1893, durante la Exposición Mundial de Chicago, su sistema iluminó un evento que millones de personas visitaron. La electricidad dejó de ser una amenaza y se convirtió en espectáculo. Los asistentes no entendían del todo cómo funcionaba, pero lo sentían. La gente no necesita comprender una fuerza para reconocer su poder. Por primera vez, Tesla fue tratado como una figura pública. Sin embargo, ese reconocimiento no se traducía en estabilidad. Tesla comenzó a frecuentar círculos sociales de alto nivel, cenas elegantes, salones privados, conversaciones con escritores, banqueros y figuras influyentes. Era admirado por su inteligencia y su excentricidad, pero no pertenecía del todo a ese mundo. No hablaba de dinero, no hablaba de negocios, hablaba del futuro. El dinero no representa nada para mí, afirmaba. Solo es un medio torpe para lograr fines superiores. Ese desinterés, que muchos interpretaban como nobleza, comenzaba a jugar en su contra. Mientras otros consolidaban imperios, Tesla seguía pensando y gastando. Tesla vivía en hoteles, siempre en habitaciones específicas, siempre con rutinas inquebrantables. Rechazaba ciertos alimentos, exigía números exactos de servilletas, evitaba tocar a las personas. Su mente seguía siendo prodigiosa, su cuerpo no tanto. Mi mayor enemigo no ha sido ningún hombre, escribiría, sino el desgaste continuo de mis propios nervios. A pesar del prestigio, su situación económica era frágil. Había renunciado a regalías, invertía su propio dinero en experimentos que no siempre daban frutos inmediatos. El triunfo técnico no garantizaba seguridad personal. Tesla comenzó a trabajar en ideas aún más ambiciosas: transmisión inalámbrica de energía, comunicación sin cables, un mundo interconectado por ondas invisibles. Para muchos eran sueños, para él inevitabilidades. El futuro se mueve más rápido de lo que la mente promedio puede aceptar. Pero esta vez los inversores dudaban. Habían ganado una guerra, no querían otra. Tesla estaba en la cima de su reputación intelectual, pero cada vez más solo en sus convicciones. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el mundo adopta tu mayor logro, pero deja de seguirte hacia el siguiente? La respuesta comenzaba a tomar forma. En privado, Tesla era menos seguro de lo que mostraba en público. Dudaba, reescribía, descartaba proyectos enteros por no considerarlos perfectos. No toleraba el error, ni siquiera el propio. Mi mente no me permite avanzar si algo no está completo. Esa búsqueda obsesiva de perfección retrasaba sus proyectos. El mundo avanzaba con versiones imperfectas. Tesla esperaba la versión ideal, y en esa espera otros ocupaban el espacio. Al cerrar el siglo XIX, Tesla era reconocido como un genio indiscutible, pero no era rico, no era poderoso, no era influyente en los términos tradicionales. Había cambiado el mundo,
sin asegurarse un lugar cómodo en él. No lamento haber sacrificado mi fortuna, diría. Lamento que el mundo mida el valor solo en cifras. El triunfo había llegado, el precio también, y aunque todavía no lo sabía, los años siguientes pondrían a prueba no solo su obra, sino su resistencia emocional. Al comenzar el siglo XX, Nikola Tesla ya no era el hombre que desafiaba a las industrias desde los escenarios. Seguía siendo famoso, seguía siendo citado, pero ya no era central. El mundo avanzaba rápido, pero no siempre en la dirección que él había imaginado. Tesla se mudaba de hotel en hotel, casi siempre en Nueva York, viviendo en habitaciones específicas, repitiendo rituales exactos. Su rutina era estricta, su círculo social cada vez más pequeño. Mientras otros ingenieros construían sobre sus principios, Tesla seguía persiguiendo ideas más grandes, más abstractas, más arriesgadas. El presente pertenece a quienes se adaptan, escribió una vez. El futuro pertenece a quienes imaginan. Pero el futuro, esta vez, no parecía tener prisa por alcanzarlo. Entre sus últimos grandes sueños estaba la transmisión inalámbrica de energía a escala global. No solo electricidad, información, comunicación. Hoy suena familiar, entonces sonaba imposible. Tesla hablaba de un mundo interconectado, donde la energía fluiría sin cables, donde cualquier persona podría acceder a información instantáneamente desde cualquier punto del planeta. Cuando la transmisión inalámbrica se aplique plenamente, decía, la Tierra misma se convertirá en un enorme cerebro. Los inversores escuchaban y se retiraban. El problema ya no era técnico, era confianza. Tesla pedía fe en el futuro. El mundo pedía resultados inmediatos. Y en ese desacuerdo silencioso, Tesla quedó solo. Con los años, su figura comenzó a transformarse, de ingeniero brillante a genio excéntrico, de inventor respetado a personaje curioso para los periódicos. Sus declaraciones se volvían más ambiciosas. Hablaba de rayos de energía, de armas defensivas, de comunicación interplanetaria. Algunas ideas eran visionarias, otras especulativas. La prensa no siempre distinguía entre ambas. No soy un inventor loco, se defendía. Soy un soñador práctico. Pero la frontera entre genio y excentricidad es frágil, y Tesla comenzó a cruzarla a los ojos del público. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla murió solo en una habitación del Hotel New Yorker a los 86 años. No hubo ceremonias públicas inmediatas, no hubo homenajes masivos, solo silencio. Días después, el gobierno estadounidense incautó algunos de sus documentos. El gesto alimentó mitos y teorías durante décadas, pero la realidad era más simple y más dura. Tesla había muerto sin fortuna, sin familia cercana, sin haber visto realizados muchos de sus sueños. He dedicado mi vida a hacer algo útil, había dicho, y eso debe ser suficiente. Tras su fallecimiento, el mundo comenzó lentamente a revisar su legado. Ingenieros, científicos y académicos comprendieron algo fundamental. Gran parte de la infraestructura eléctrica moderna descansaba sobre principios desarrollados por Tesla. Motores eléctricos, sistemas de corriente alterna, transformadores, radiofrecuencia, incluso ideas que parecían adelantadas a su tiempo, como la transmisión inalámbrica de información, comenzaban a materializarse décadas después. El mundo que Tesla había imaginado empezaba a parecerse peligrosamente al mundo real. A medida que avanzó el siglo XX, el nombre de Tesla fue recuperado por nuevas generaciones, no como empresario, no como magnate, sino como símbolo del inventor puro. Científicos, ingenieros y visionarios comenzaron a citarlo como inspiración. Su figura contrastaba con la de contemporáneos como Thomas Edison, uno práctico y empresarial, el otro idealista y obsesionado con el futuro. Tesla representaba algo distinto,
la idea de que el progreso no siempre recompensa a quien lo inicia. El científico no busca resultados inmediatos, escribió. Busca verdades duraderas. Y esas verdades comenzaron a emerger, una a una, con el paso del tiempo. Hoy, cada vez que se enciende una ciudad, hay algo de Tesla allí. Cada motor eléctrico moderno lleva su huella. Cada red de energía eficiente le debe una deuda silenciosa. Incluso conceptos como la energía inalámbrica, el control remoto, las ondas electromagnéticas aplicadas a la comunicación global, todo estaba de alguna forma en su visión. No fue perfecto, no siempre tuvo razón, pero estuvo adelantado. El futuro me pertenece, había dicho una vez, y en muchos sentidos tenía razón. Con la vida de Nikola Tesla, el mundo ganó una revolución invisible, una red eléctrica que permitió el desarrollo moderno, una forma nueva de pensar la energía, la tecnología y el progreso. Pero también perdió algo. Perdió a un hombre que creyó que las ideas podían protegerse solas. Perdió a un visionario que no supo o no quiso adaptarse a un sistema que premiaba la rentabilidad antes que la imaginación. Tesla no murió rico, no murió poderoso, murió convencido de haber servido a algo más grande que él. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención, escribió, y yo hice mi parte. Quizás ese sea su verdadero legado, recordarnos que el progreso no siempre nace del interés, sino del sacrificio silencioso de quienes se atreven a ver más lejos.